Dios le bendiga, hermanos y amigos. Este es el pastor Alirio Blanco de la ciudad de Leesville, Luisiana. Es para mí un privilegio una vez más por estas redes y poder compartir la palabra del Señor. En esta hora quiero saludar a los hermanos que nos ven de diferentes países. Gracias por su atención, gracias por sacar tiempo y compartir conmigo o aprender conmigo de lo que en esta hora vamos a buscar aquí en la palabra del Señor. Quiero vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre la confesión del apóstol Pedro, cuando el Señor le hizo aquella gran pregunta que dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, y leamos la palabra que dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de comenzar, quiero leer una pequeña introducción que tengo aquí preparada para que nos ubiquemos exactamente el lugar donde se dio esta pregunta y el lugar que Dios escogió. Aquí tenemos el relato de otro de los retiros de Jesús. Se acercaba el fin y necesitaba todo el tiempo que pudiera estar a solas con sus discípulos. Tenía tantas cosas que decirles y tantas cosas que enseñarles, aunque había muchas cosas que ellos no podían tolerar ni comprender. Con ese fin se retiró a los distritos de Cesarea de Filipo. Filipo se encuentra a unos 46 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Estaba fuera del territorio perteneciente a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, y dentro de la región perteneciente a Felipe, el tetrarca. La mayor parte de la población no era judía, y allí Jesús estaría tranquilo y podía enseñar a los 12. Así que ese fue el lugar, hermano, el lugar que el Señor escogió para hablar con ellos. En este lugar, hermano, era muy famoso, ya que en este lugar es donde sale el famosísimo río Jordán. Así que de esa montaña, de ese lugar donde el Señor estaba hablando, sale el famoso río Jordán. Es un lugar muy famoso también porque en ese lugar había más de 14 templos de diferentes deidades. Así que la leyenda de los dioses griegos se congregaban alrededor de Cesarea de Filipo. Y además también se afirmaba que era una caverna donde surgía, como dije anteriormente, la fuente del río Jordán. En otras palabras, que el Señor escogió un lugar donde se practicaban muchísimas creencias y muchísimas religiones para Él reunirse y retirarse con sus discípulos. Acuérdense que faltaba muy poco tiempo para que el Señor fuera a Jerusalén y donde pasara lo que en esta semana estamos celebrando como la Semana Santa. Así que Jesús, mucho antes, hermano, mucho antes de que eso pasara, escogió retirarse con sus discípulos y poder hablar con ellos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús escoge este lugar tranquilo para ver en qué creían los discípulos después de haber pasado con ellos más de 3 años. Jesús había pasado con ellos enseñándoles, compartiendo, hablándoles durante 3 años. Así que el Señor necesitaba o quería saber exactamente en qué creían ellos, en qué base estaban parados. Ya que Jesús sabía que le quedaba muy poco tiempo y todo lo que él había enseñado, todo el tiempo que había invertido en ellos, él quería que ellos se transformaran en portavoces de esa verdad que él había traído. Así que el Señor se refiere a ellos, como acabamos de leer aquí la palabra del Señor, y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, como ya le dije anteriormente, le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos, imagínense ustedes, cuando él le hace esa pregunta, ellos comienzan a responder diciendo, bueno, unas personas dicen que tú eres Juan el Bautista, ¿ok? Otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Imagínense, para los hombres de aquel tiempo, catalogar a Jesús al nivel de Elías o Jeremías era darle una posición muy alta, ya que Elías siempre será considerado como el tope o el mejor o el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Así que para ellos, reconocer a Jesús a nivel de estos grandes hombres era un elogio muy alto y muy grande. Pero luego el Señor les cambia la pregunta. Ya que ellos le responden al Señor qué decía la gente, quién era Él, el Señor cambia la pregunta porque el Señor quería saber dónde estaban ellos parados o qué conocían ellos de Jesús o quién era Jesús para ellos. Amén. Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Señor cambia la pregunta y se la hace personal directamente a ellos. Yo me imagino que en este momento de crisis, en este momento de situación difícil, donde la gente de una forma o de otra se está volviendo a Dios, el Señor le hace una pregunta a su iglesia o a aquellos que nos llamamos cristianos. Nos pregunta, ¿quiénes decimos nosotros que es Jesús? ¿Es acaso Jesús para nosotros lo mismo que piensa el ser humano, lo que piensa la ciencia, lo que piensa el resto de la humanidad? Para ellos Jesús es un personaje bueno, para ellos Jesús es un filósofo, para uno de ellos Jesús era un buen hombre, para uno fue un profeta, para uno fue un hombre especial. En otras palabras, para todos los hombres Jesús no pasa de la categoría que el Señor quiere que nosotros veamos a Jesús. El Señor quería estar seguro de que sus discípulos estuvieran claros quién era Jesús antes de él partir. Era importante esto, hermano, porque ellos no podían predicar un Jesús humano, ellos no podían predicar un Jesús con limitaciones, ellos no podían predicar un Jesús común y corriente, porque entonces el evangelio iba a morir allí. Tenía que ser algo muchísimo más grande y la convicción de ellos también tenía que ser clara. Yo siempre he dicho a través de los mensajes que Dios me ha dado lo importantísimo de tener una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús. Usted no puede hablar de Jesús si usted no conoce a Jesús. Usted no puede hablar de conocerlo a Él si usted tampoco lo conoce personalmente. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, cuando hablamos de Él nos da fuerza. Nos da moral en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque sabemos quién es Él. Mucha gente habla de Jesús sin conocerlo, sin saber quién es Él. Ni siquiera se imaginan que es Dios, sino lo presentan como una persona común y corriente. Luego dice, ¿usted se imagina cuando el Señor hizo esta pregunta? Todas las preguntas que vinieron a la mente de sus discípulos. Él quería verificar en dónde estaban parados en el conocimiento de Jesús y si podían llevar o continuar su mensaje de salvación. Hubo silencio. Cuando el Señor hizo la pregunta, hubo un silencio. Yo me quisiera imaginar qué pasaría por la mente de los discípulos. Imagínense ustedes una pregunta tan directa como esa. ¿Quién es Jesús para ti? Yo no sé si el Jesús que tú conoces es el Jesús que te habla tu pastor, o el Jesús que te habla el profeta, o el Jesús que te habló tu mamita, o tu abuelita, o tu tío, o tu hermano. Yo no sé. Pero la pregunta que yo te hago en este momento, o Dios te hace, ¿quién es Jesús, mi hijo, para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Tú conoces a Jesús personalmente? Viene a mi mente la famosa palabra de Job, después de haber experimentado tantas tragedias. Al final del libro Job dice, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenía un conocimiento de Dios, pero nunca le había visto. Tenía un conocimiento, a lo mejor por el papá o por la mamá o por alguien. Había oído que existía un Dios grande y poderoso que se llamaba Jehová, pero él no lo conocía.
Al final del libro podemos ver todas las experiencias que tuvo que pasar este hombre para poder tener un encuentro personal con Jehová. Así que nosotros los cristianos puede pasar exactamente lo mismo. Esto no trata de tiempo, de cuánto tiempo tenemos en la iglesia o cuánto tiempo vamos a la iglesia o cuántas veces somos cristianos. Esto tiene que ver muchísimo más allá. Tiene que ver en quién es Jesús para tu vida. Porque depende cómo tú veas a Jesús, así trabajará en tu vida. Si lo ven limitado, Él será limitado. Hay muchos hermanos y personas que dicen Diosito. ¿Se dan cuenta? Diosito es algo chiquitito. O mi papito, o qué sé yo. Y tratan de mantener una relación con Él como que está muy cercano. Pero realmente no lo conocen. ¿Sabe por qué no lo conocen? Porque no lo respetan. No obedecen su palabra. No viven la vida de integridad que Dios les manda. No viven la vida de fe que Dios les manda. No viven y no siguen los preceptos que Dios establece. Así que una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es demostrar que yo creo en Dios con mis hechos. Así que el Señor quería en este momento que ellos respondieran y le dijeran en su cara quién era Él para ellos. Es interesante, hermano, porque dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, qué tremendo. Pedro siempre ha sido para nosotros el impulsivo, el descontrolado, ¿ok? Y siempre lo estamos criticando. Pero mire, cuando estaban en la barca y vieron a Jesús que venía, el que se tiró al agua fue Pedro. Al que le dijo ven fue Pedro. El que se atrevió a caminar sobre las aguas fue Pedro. Los demás se quedaron esperando o curioseando, qué sé yo. Pedro se lanzó. Luego se hundió y lo criticamos porque se hundió, porque supuestamente no creyó. Pero adivinen qué, fue el único que se lanzó de la barca. Aquí hace exactamente lo mismo. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y en aquel silencio de todos los discípulos que no tienen la seguridad de quién era Jesús, y eso que ya tenían 3 años con Él, sale Pedro y dice, respondiendo Simón, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje bíblico, hermano, que estamos viendo en este momento, se repite en el libro de Marcos, donde dice, tú eres el Cristo. Y se repite en el libro de Lucas, cuando dice, el Cristo de Dios. En los tres evangelios sinópticos, estamos hablando de Marcos, Mateo y Lucas, vemos la palabra que utiliza Pedro cuando se refiere al Maestro. Acuérdense que la palabra Mesías y Jesús significa lo mismo, ya que Mesías es en hebreo y Jesús es griego, que significa el ungido de Dios. El hecho de que Pedro haya reconocido quién era Jesús es muy grande, porque entonces el Señor le dice estas palabras. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense. Nosotros, ¿usted sabe por qué la gente no sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe por qué inclusive dentro de la iglesia la gente no sabe quién es Jesús? Porque el Padre no se lo ha revelado. Para que usted sepa quién es Jesús, Dios tiene que revelárselo. Nadie puede venir al conocimiento de Jesús si el Padre no se lo revela, si el Padre no envía el Espíritu Santo para que se lo revele. Yo quiero leer un pasaje que está en el libro de Hechos que me llama mucho la atención porque dice de la siguiente manera. Hechos 16, versículo 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarlos.
Pablo estaba predicando y había una mujer llamada Lidia y dice claramente que Dios, el Espíritu Santo, abrió su corazón. Si el Espíritu Santo no hubiese abierto su corazón, Jesús no hubiese podido entrar. Así que es necesario, hermano, que cuando nosotros oremos por alguien, hermano, no predique a la gente si usted hablar primero a Dios de ellos. No pierda su tiempo, ore primero a Dios, preséntele a Dios su mamá, su papá, su amigo, su familiar, menciónele a ellos a Dios, háblele a Dios primero antes de hablarle a ellos de Dios, porque el único que abre el corazón se llama Dios, nadie más puede abrirlo. Así que el Señor le revela, dice a Pedro, bienaventurado porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Hermano, cuando vemos la Biblia está llena de revelación. Cuando leemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, esos libros, hermano, ¿quién le reveló toda esa información que está allí a Moisés? Se la reveló Dios. Así que la Biblia está llena de revelaciones. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no pudiéramos saber las cosas íntimas y secretas de Dios. Así que, hermanos amados, si Dios no te revela a Jesús, tú no pudieras ser cristiano. Así que sintámonos privilegiados, bendecidos, escogidos, de que Dios haya puesto, por su misericordia, nos haya escogido, no solamente para escuchar de las grandes maravillas del Señor, sino para que nosotros nos transformemos en portavoces de ese mensaje tan divino. Que los ángeles quisieran llevar, que los ángeles quisieran predicar, pero que no pueden porque están limitados, pero que se nos entregó a nosotros, se nos confió a nosotros para llevar este mensaje. Jesús quería estar seguro de que los discípulos supieran quién era Él antes de que Él se fuera. Él necesitaba que lo conocieran. Tú no puedes hablar de un Cristo que no conoces. Es imperativo que tú sepas cuando tú hablas de Jesús, que no solamente lo conozcas porque lo escuchas hablar en la iglesia, o porque tu papá te lo nombró, o porque alguien porque por cualquier motivo. El Señor requiere, exige que tú tengas un encuentro personal con Él, que tú sepas quién es Él, para que cuando tú lo presentes, Él se sienta que quien lo está presentando es alguien que lo conozca. Yo no refiero a nadie si yo no lo conozco. Yo no hablo bien de alguien si yo no lo conozco. Así mismo Dios espera de nosotros, que nosotros lo conozcamos primero a Él, porque entonces así tendremos moral para poder presentarlo. Jesús le dice a Él, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, no te lo reveló ningún humano, no te lo reveló ningún personaje, no te lo reveló mi Padre, el creador del universo te lo reveló, el que me envió te lo reveló, el que me mandó a morir por usted te lo reveló. Le estaba diciendo de que aquella revelación que él había recibido no era humana, sino que venía del Padre, de nuestro Padre Celestial. Así, querido hermano y amigo, quiero decirte a ti que si tú no conoces a Jesús, yo le pido a Dios para que se sea revelado, para que el corazón tuyo sea abierto, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por leer libros de fulano, de sutano. La fe no viene porque alguien me lo dijo. No, la fe viene por el oír. Mira cuántos milagros el Señor hizo en sus tiempos. Cuántas personas fueron sanadas, cuántas personas fueron liberadas por demonios y cuántos creyeron. Muchísimos de ellos lo abandonaron el día de la cruz. Muchísimos no creyeron. La Biblia aún dice que aún sus hermanos, sí, así como me estás escuchando, porque María después de Jesús tuvo sus hijos también, y cuando él creció y cuando se fue al ministerio, los discípulos, sus hermanos le decían, pues vete para que te conozcan, porque aún sus hermanos no creían en él, porque lo veían como el carpintero, como el hermano mayor. ¿Se dan cuenta? Vivían con él y no sabían quién era él. Usted puede hablarle a Jesús, usted le puede mencionar a Jesús, sin embargo usted no sabe quién es Jesús. Debe decirle que Jesús es nuestro proveedor, debe decir que Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, es nuestro perdonador, es el que nos restaura, es el que nos levanta cuando estamos caídos.
El Señor, David le llamó Jehová mi pastor, nada me faltará. Así que en Jesús está reflejado totalmente el amor de Dios, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el Cristo de la gloria que nosotros tenemos. Así que dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un punto a veces de muchos problemas, pero quiero decirle que este versículo no se refiere que Pedro será la roca. Aquí se está hablando específicamente de la revelación que Pedro había recibido, de que Jesucristo era el ungido de Dios, y sobre Jesucristo se iba a establecer la iglesia, y que el mismo diablo y el mismo infierno no prevalecerán contra ella. En estos momentos de pandemia mundial, en este momento de crisis mundial, la iglesia no puede ser arrasada por el infierno, la iglesia no puede ser destruida por el infierno. Al contrario, la iglesia prevalece. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentadas sobre Pedro, ni sobre Alirio, ni sobre Ramón, ni sobre el presidente. No, nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. Pero para que tu fe esté fundamentada, tenemos que tener un conocimiento de quién es Jesús en nuestras vidas. Te pregunto una vez más, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será un político, o un psicólogo, o un sociólogo, o un buen hombre? ¿O es Jesús para ti, Dios, el Creador? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando tú hablas de Jesús, ¿de quién tú hablas? ¿A quién tú presentas? Depende de lo que tú presentes, así será Él tomado. Y la mejor forma de presentar a Jesús a nuestros semejantes es con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de vivir. Napoleón dijo en esta oportunidad, yo conozco a los hombres, esto lo dijo Napoleón, y Jesucristo es más que un hombre. Estamos hablando de un emperador francés. Él conocía a los hombres según él, pero él decía que Jesucristo era más que un hombre. Fíjense, Napoleón dijo esa palabra. Y yo te pregunto, ¿es Jesús para ti un hombre o es más que un hombre? Jesús, cuando estaba a Pilato, le dice a Jesús, ¿tú qué piensas tú de mí? Cuando Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos, la respuesta de Jesús fue, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Interesante. El Señor quiere saber exactamente si la opinión que tú tienes de Jesús es porque alguien te lo dijo o alguien te lo comentó, o es que tú has crecido en ese conocimiento del Señor. El Señor, nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas por el conocimiento que tengamos. Tú quieres que Dios se glorifique y se manifieste en tu vida, pues tienes que crecer en el conocimiento de ese Dios que tú hablas. La única manera de conocerlo, hay dos formas nada más. Dos, no hay tres ni cuatro. La oración y leer la palabra de Dios. Cuando tú oras, hablas directamente con Él, aunque no lo veas. Como decía Abraham, él se sostenía como viendo al invisible. Como dice el libro de Hebreos, el que le busca cree que le halla, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que la oración, hermano, cuando tú estás hablando con Dios, eso crea una dependencia, un conocimiento de Él. Y la palabra de Dios es Él hablándole a tu vida. No son los libros que tú compras, no son los libros de esos profetas que andan por ahí regados. No, eso no sirve. La palabra de Dios revelada, esta que está aquí, mira, aquí tengo como 4 Biblias o 5 o 6, mira, aquí está una, mira. Biblia, la palabra de Dios que está aquí. Esta es la palabra de Dios. Así que esas son las dos cosas que Dios requiere que tú uses para que crezca en el conocimiento de Dios. La oración y la lectura de la palabra de Dios. Y tú verás cómo conocerás en el conocimiento del Señor. El Señor decía, si no creen por lo que digo, que crean por lo que hago. En otras palabras, ahí vas a ver milagros que el Señor hizo. Ahí vas a ver el Dios que tú le sirves y te darás cuenta por ti mismo de que Jesús no es hombrecito normal,
sino ni una figura política, ni un reino. No, es muchísimo más que eso. Eso fue lo que decepcionó, ¿tú sabes quién? A Judas, porque Judas pensaba que Jesús era el libertador del pueblo judío y que lo iba a libertar del imperio romano. Por eso se decepcionó, y es posible que esa haya sido una de las causas por las que lo vendió. ¿Por qué? Porque tenía un concepto de Jesús totalmente diferente. Pero yo te digo a ti, hermano, Jesús no quiere que lo veas como un político, como un científico, o que lo veas como cualquier hombre común y corriente. No, Él es Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermano, quiero en esta hora bendecirte orando, pidiéndote que analices, chequees, busques en tu vida, en tu relación con Dios, cuál es el conocimiento que tienes de Él. Porque Él está deseoso de manifestarse. Él está deseoso de manifestarse en tu vida en todas las áreas, como tu sanador, como tu proveedor. Como dice aquí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú lo conoces, Él te va a proveer. Estas promesas no son para personas no cristianas. Dios no está comprometido con nadie que no está comprometido con Él, porque Él honra a los que le honran. Amén. Así que, querido hermano, déjame orar por ti. Gracias por estar por aquí conmigo, compartir esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que lo compartas para que las otras vidas también sean bendecidas. Así que, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga muchísimo. Voy a orar por ustedes y mañana, si Dios permite, estaré por aquí de nuevo a las 7 de la noche, ¿ok? Señor, gracias por nuestros amigos, hermanos, que en este momento han podido escucharle tu palabra, pidiéndote que los bendiga, que los guarde, que los ayude a crecer en su conocimiento tuyo. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, y te pido una vez más, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, y ayúdanos a ser testigos verdaderos, Señor. Como decía el canto, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Así que, hermano y amigo, sea testigo del poder de Dios y diga las grandes cosas que el alto Dios ha hecho para contigo. Eso lo dijo el profeta Daniel. Es necesario que yo diga las grandes cosas que el alto Dios ha hecho para conmigo. Dios me lo bendiga, hermano, y Dios me los guarde.